el tema de hoy es déficit habitacional y las leyes que incumple el gobierno de la ciudad. ¿Quién quiere empezar? Bueno, Leila. empezamos. Sí, como bien decías en la presentación, lo que sucede en Ciudad de Buenos Aires es un crecimiento exponencial de las villas. Tenemos desde censos anteriores, desde el 47, la población en Ciudad de Buenos Aires no crece. Lo que sucede desde el 2001 al 2010 se duplicó la cantidad de población en las villas y desde el 2010 a la actualidad creció un 70% más. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que la población que crece solamente dentro de las villas. Ahora hay que preguntarse por qué, siendo que tenemos una cantidad de un parque habitacional vacío, no de 150.000, como habían mencionado, sino de 340.000 inmuebles desocupados. Entonces, acá Me quedé corto. Te quedaste corto. Acá se puede ver cómo se da una distribución inequitativa de la ciudad y esto tiene que ver con la escasa regulación del mercado del suelo, del mercado de los inmuebles, en los que se utilizan como depósito de valor, como claro, una ese tu dinero, en vez de tenerlo en el banco, lo tenés en ladrillos. Absolutamente. Y vos con tu dinero puedes comprar una propiedad en cualquier lado sin usarla. Entonces, la vivienda se transforma en una mercancía y no en un bien. El otro día recordaba que en el 2000, 2001, hubo un cartel en una importante villa, en un barrio de emergencia, que habían pintado un paredón que decía bienvenida a clase media. Eso pasó en el 2001, ¿verdad? ¿Y por qué crece la población de las villas? ¿Hay mucha inmigración? Contrariamente a lo que se cree, que las villas crecen porque bueno, la gente no tiene trabajo. Las villas crecen históricamente en el periodo de sustitución por importaciones, en la época en la que se retomó la democracia. Ahí fue cuando más crecieron las villas. Y esto tiene que ver con una cuestión de acceso y de localización, de acceso al trabajo, de acceso a los bienes y servicios que la ciudad ofrece. Entonces, cuando se dice que la población que crece en las villas se producen por una crisis económica, no. La cuestión es que aumenta el nivel de empleo, la gente necesita estar más cerca del trabajo, pero no puede ocupar aquellos sectores en el resto de la ciudad porque esos sectores tienen un aumento en el nivel del suelo y en el nivel de las propiedades. La gente ya no puede acceder. Igual tengo una pregunta. Sí. No sé si escuché mal, pero una persona que tiene una casa en la villa o los que alquilan en la villa pagan un precio muy alto. Sí, desde 800 a 2.000 pesos una habitación. ¿Por qué esto? Sucede porque hay un mercado formal, tenemos el que conocemos todos en las inmobiliarias, y después dentro de la villa también tenés un mercado informal. Esto sucede en toda la ciudad. Sucede que no está regulado ni en ningún lado el precio de los alquileres. Hay una ley de alquileres que es la 23.091 y se incumple en la ciudad formal. Imagínate en la Villa 31 que la gente necesita un espacio para vivir y no tiene las condiciones para poder acceder a la ciudad formal. Igualmente tampoco es que salieron informes de que se paga lo mismo que en Palermo, digamos. No, Tampoco bueno, es esa la situación. Pero sí que son caras, que no es barato. Claro, pero lo que quiero decir, puntualizar en esto, porque muchas veces se aborda la cuestión de las villas con una mirada más bien de espectáculo, de título catástrofe o de zócalo, cuando en realidad no es eso lo que hay que hablar de las villas. Hay que hablar del incumplimiento de la urbanización que está prevista en la Constitución desde el año 96 y no se cumple y no se urbanizó ninguna villa. No de que eventualmente alguien cobra más caro un alquiler, digamos. Se trata de un incumplimiento sistemático de las leyes ¿Por qué parte del gobierno. ¿Por qué incumple esto el gobierno de la ciudad? Bueno, esto desde el año 96 que se zanjó la discusión que había que hacer con las villas. Se dijo en el artículo 31, se dijo hay que urbanizarlas en el lugar, con radicación definitiva. Desde entonces no se urbanizaron villas. Con la gestión del PRO, a partir del año 2007, el IBC tiene una mirada específicamente en sectores medios. Recordanos qué es el IBC. El IBC es el Instituto de la Vivienda que debería construir la vivienda social. Bien. Solamente tiene una asociación con el Banco Ciudad donde genera algunos préstamos hipotecarios con requisitos, por ejemplo, que necesita que la gente pague por adelantado el 20%, que tenga trabajo en blanco. Obviamente inaccesible para los sectores populares, pero tampoco es que es una
que la gente de sectores medios puede tener ampliamente acceso a la vivienda con el IBC porque solamente se escrituraron alrededor de 1000 escrituras en este periodo. Es decir, tampoco tiene un laburo importante, digamos, en el acceso al hábitat. Claro, lo que sucede es que estamos hablando de eso, del acceso al hábitat. El acceso a una vivienda o el derecho a una vivienda no es tener la propiedad de esa vivienda, sino tener una tenencia segura, que se garanticen los derechos para que puedas vivir en una vivienda digna y además bien localizada, con todos los servicios de infraestructura que se necesitan. Laura García Tuñón. Sí, el incumplimiento de las diversas leyes, porque la Constitución es en ese la artículo madre. 31 que ya nos marcó un rumbo para dónde seguir, pero después hubo muchas leyes de urbanización de los barrios, una con la que estamos trabajando mucho, que es con el barrio Ramón Carrillo, que es aquella gente que fue desalojada en el 82-83 del albergue de Guarne, se construyó viviendas. Bueno, ese barrio hoy tiene gravísimos problemas de cloaca, no tiene asfalto, tiene problemas de luz, tiene problemas de acceso al agua. Hay una ley del 2006 que se habló de emergencia para poder darle solución a todos estos problemas y todavía hoy, después de 2 años y medio que comenzó la obra de la cloaca, no tienen servicio de cloaca. Entonces, la gente sigue viviendo en medio del barrio, sigue viviendo en condiciones... ¿Dónde queda el barrio? Carrillo queda en Mariano Acosta y Castañares es una de las puntas donde pasa el premetro, frente al supermercado grande. Por Soldati, por ahí, es ¿no? Lugano, Lugano, Soldati, claro. ahí en el bordecito. Cerca de, del mercado central, más o menos, por ahí. No, el mercado no, más para Más para el parque de la ciudad. El mercado por ahí. central está fuera de la capital. Cerca del Indoamericano, cerca del Claro, 20, pero por Castañares cerca y del Mariano parque, el Acosta. llamado Parque de la Ciudad, que ahora no sé Claro. cómo lo rebautizaron. Y como esa ley, está la ley de urbanización de la Villa 20, como esa ley está la ley de urbanización de la Villa 31 que se trabajó y a mí me tocó ser parte de ese trabajo muchísimo con los vecinos, con el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad y después nunca se avanzó. Y es más, se promueve la toma de las pocas espacios libres que van quedando en cada una de estas ¿Cómo villas. es eso que se promueve? ¿Desde Cuando qué lugar? el Estado no hace lo que tiene que hacer con la urbanización o en las plazas, hacer la plaza como corresponde y deja un baldío, lo que está haciendo es promoviendo a que la gente que sigue viviendo hacinada en sus casas procure buscarse un espacio porque no puede acceder a otro tipo de vivienda. ¿Pero de quién es la culpa? ¿Del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad? En algunos casos de ambos. En algunos otros, por ejemplo, en la Villa 31 se están peleando mutuamente entre ambos porque... A ver, ¿quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? Si, como la tierra es de nación y las obras las tiene que ser ciudad, se están peleando de a quién le dan la titularidad. Si la titularidad de después, porque la verdad que también quieren dar la titularidad, lo mismo en otros barrios, sin tener los servicios correspondientes, que esa es otra de las trampas que están haciendo. Quieren dar que la gente tenga su título de propiedad y pague el ABL, pero no tiene cloaca y no tiene una calle asfaltada. Claro. Entonces, en la 31, por ejemplo, el gobierno nacional quiere que ellos dan la titularidad y que el gobierno de la ciudad haga las obras. La ciudad dice no. Entonces, los que terminan El gobierno de la perdiendo- ciudad quiere la foto. Quiere la foto. La foto, pero los otros también quieren la foto porque en realidad en el medio quedan los vecinos que viven ahí. Sí, como la y que siguen reforma de la creciendo. General Paz, que la financió el Estado Nacional y después el gobierno de la ciudad le puso todos los carteles amarillos, lo cual Pero una pensar forma que de no- filmar. Sí, pero pensar que no se urbaniza por una cuestión de titularidad, por si las tierras son de gobierno o naciones, caer en una falacia terrible, porque vemos que la misma situación, no solo de condiciones precarias, no estamos hablando solo de villas, sino también de gente que vive en la calle, gente que vive en pensiones, en hoteles, en inquilinatos, en situaciones de vulnerabilidad, y el gobierno de la ciudad no se hace cargo. Entonces, teniendo las tierras, nadie garantiza que pudiese llegar a cumplir las leyes, ya las está incumpliendo. Hasta donde yo sé, a mí me enseñaron en el colegio, si no se cumple una ley hay que denunciar Claro. y se tiene que obligar mediante la vía judicial a que alguien cumpla algo que Se está rompiendo, denuncia, digamos, según se el... denuncia, pero la verdad que ¿Sabes nunca que se sí? llega a buen puerto, digamos, con estas denuncias. No, por ejemplo, en el Carrillo mismo hay una denuncia de parte de un grupo de vecinos por incumplimiento de la ley del 2006 y la verdad que no pasa nada, Sí. no se Y después avanza. hay algo que no se dice habitualmente, que es
hay un récord de sentencias judiciales incumplidas por el gobierno de la ciudad. Claro. Puntualmente en esto que tiene que ver con las villas, hace poco la jueza Liberatori sacó una sentencia de Villa 20 con todo el tema del barrio Papa Francisco, y ya anunciaron que es de imposible cumplimiento, que no. O sea que muchas veces se bate el parche del republicanismo desde algunos sectores, y después son los primeros en desconocer, como decía Laura, las leyes de urbanización, o sea, al poder legislativo. Y no cumplen las sentencias del Poder Judicial. Entonces, es un andá a cantar la Gardela. Claro, o sea, Pero- existen las leyes para... Porque sí, para que estén escritas ahí. igual nada más. nosotros, bueno, yo fui legisladora 4 años, sigo creyendo que es bueno tener buenas leyes, ¿no? Claro, Siempre, o sea, claro. están, Sí, a veces pero no se hacerlas cumplen, cumplir. sí, y por eso nosotros también apelamos a las organizaciones Exacto, sociales, a la exacto. Central de Trabajadores, la Corriente Villera. La semana pasada presentamos el informe que se hizo desde el Consejo Económico y estaba Rafael de la Corriente Villera y decía, agradezco que por primera vez me llaman no para hablar de inseguridad, sino para hablar de los problemas del barrio. Y si a eso le sumamos todo el resto de la gente que no vive en villas y asentamientos, la clase media, mis hijos, no acceden a tener una vivienda, son de clase media, tienen trabajo, alquilan, con todo lo que se habló recién de lo que son los alquileres. Así que en la ciudad, 1 de cada 3 familias tiene problemas de vivienda. Cerramos con esa máxima y bueno, esperamos seguir con el tema porque es apasionante y porque el gobierno de la ciudad sigue incumpliendo las leyes. Muchísimas gracias, Laura, Demian y Leila. Una pregunta, ¿no se lo sí. multa el gobierno de la ciudad por incumplir la sentencia? Sí, hay multas posibles, es una de las pocas herramientas que tiene el Poder Judicial, pero tampoco eso le Claro, hace Conviene que... pagar la multa Claro. a urbanizar. ¿Y a quién le pagan la multa? No, es en cabeza al actor, a la persona que hace la causa, y muchas veces recae incluso en el propio jefe de gobierno o en el propio funcionario incumplidor. Sucede que la política es neoliberal, entonces pasaba como con los jubilados. No pagaban y no había posibilidad de reclamo. O sea, es una cuestión de política, de la política que se está llevando a cabo respecto a la ciudad.